Muy buenos días a todos. Soy la doctora Anabel Bonvecchio del Instituto Nacional de Salud Pública de México y es para mí un gran placer estar compartiendo hoy este tema con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Ángel Gil y la doctora Soto Méndez por la invitación a este webinar. También quiero reconocer la contribución a esta presentación de las maestras Selene Pacheco, Edith Kim y Mónica Venoso del Instituto Nacional de Salud Pública. Declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación. La anemia es un problema prioritario de salud pública, con serias consecuencias para las mujeres y sus hijos. Por lo tanto, su prevención debe ser prioritaria para todos los países. Las consecuencias de la anemia en mujeres en edad reproductiva no embarazadas incluye problemas en funciones fisiológicas y cognitivas, así como en el rendimiento escolar y laboral, e incrementan el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En mujeres embarazadas, la anemia se ha asociado con resultados negativos para la salud y el desarrollo neonatal, incluyendo mayor riesgo de mortalidad materna y perinatal, nacimiento prematuro y productos con bajo peso al nacer. También incrementa el riesgo de infección perinatal, preeclampsia y hemorragia. Parte de la información que les voy a presentar proviene del proyecto Anemia Exemplars, como lo llamamos en su forma resumida, que estamos llevando a cabo con el Centro para la Salud Infantil Global SickKids en Canadá, en el cual México fue seleccionado como uno de los casos de estudio. Esto debido a que México, en comparación con otros países de ingresos bajos y medianos, ha tenido reducciones en las prevalencias de anemia relativamente alta, también para contar con un país representando a la región de América Latina entre los países seleccionados para el estudio y por la disponibilidad de datos de alta calidad en anemia por deficiencia de hierro y de otros micronutrientes provenientes de las encuestas nacionales de salud y nutrición. Como parte de las actividades que realizamos, hicimos un taller de expertos para identificar factores asociados con la anemia en mujeres embarazadas y en edad reproductiva y la revisión de las políticas y los programas que pudieran estar asociados con este tema. Analizamos las prevalencias de anemias en mujeres en edad reproductiva de 12 a 49 años, embarazadas y no embarazadas, con datos provenientes de la Encuesta Nacional de Nutrición del 88 y 99 y las encuestas nacionales de salud y nutrición que hemos venido realizando desde el año 2006 y fueron en el 2006, 2012, 2016 y 2018. Aquí podemos ver una tendencia a la reducción estadísticamente significativa entre el año 1999 y el año 2006 y luego entre el 2006 y el 2012. Desafortunadamente, a partir del 2012 al 2016 y del 2012 al 2018, observamos un marcado incremento en las cifras de anemia y esto fue estadísticamente significativo. Desagregando la información por mujeres embarazadas y no embarazadas, para todos los años de la encuesta, como era de esperarse, las prevalencias de anemia son mayores en las mujeres embarazadas por su estado fisiológico. En las mujeres embarazadas, al comparar las prevalencias del año 2012 con el año 2016 y de 2012 con 2018, se observa un incremento marcado en las cifras de anemia, donde prácticamente se duplican, aunque el tamaño de muestra para este grupo es pequeño y no hay suficiente poder estadístico. En mujeres no embarazadas, la prevalencia más alta se observa en el 99, con 21.5% de las mujeres con anemia. Se observa también una tendencia a la reducción estadísticamente significativa entre el año 1999 y 2006 y 2006 y 2012. Al comparar las prevalencias de anemia en mujeres no embarazadas en el año 2012 versus 2016 y 2012 versus 2018, se observa un incremento en las cifras de anemia que también es estadísticamente significativo. Al estratificar los datos de las prevalencias de anemia en mujeres no embarazadas de 12 a 49 años por las características sociodemográficas como área rural versus urbana, índice de condiciones de bienestar, derecho a biencia y pertenencia a algún programa de ayuda alimentaria, se observan incrementos estadísticamente significativos para todas las categorías entre el año 2012 y 2018.
Y al interior del año 2018 podemos ver que aquellos que se encuentran en el nivel más bajo de condiciones de bienestar tienen mayores prevalencias de anemia comparado con el tercil 2 y el tercil 3. Algunas de las barreras que han sido identificadas en la literatura para la prevención y control de la anemia en mujeres en edad reproductiva se encuentran en el nivel de políticas y programas, la poca importancia que se le da al tema en la agenda política, los cambios en las políticas y las normas, como por ejemplo la poca continuidad de los programas, cuellos de botella en el diseño y la implementación de los mismos y falta de una infraestructura para el aseguramiento de la producción, calidad y disponibilidad de los suplementos a nivel local. En cuanto a sistemas de salud, tenemos problemas en la calidad de la atención brindada, falta de recursos humanos adecuadamente capacitados para dar adecuada asesoría y consejería a las madres y barreras de comunicación por el uso de tecnicismo. En los niveles individuales tenemos dietas inadecuadas, interés de las madres en consumir los suplementos, creencias, normas y estigmas sociales, influencias socioculturales que afectan la utilización de los programas, barreras de comunicación con los médicos y esto lleva pues al uso inadecuado de los suplementos y una falta de conocimientos, actitudes y motivación para el consumo de los mismos. Como parte del proyecto que les comentaba, hicimos una revisión de estas políticas y programas e identificamos 69 programas que incluían acciones encaminadas a mejorar la nutrición de las mujeres mexicanas y a la prevención del control o de cierta forma relacionadas con la prevención y el control de la anemia. Dentro de los programas más relevantes para el tema de estudio que pudiera haber incidido en las cifras de anemia, tanto la disminución que vemos del 2006 al 2012 y después el aumento del 2012 al 2018, se encuentra el programa Progreso, Oportunidades, Prospera, el cual es uno de los más importantes ya que daba suplementación a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, además de niños. Tenía una intervención de educación nutricional, transferencias monetarias condicionadas a servicios de salud y planificación familiar. Los suplementos que se distribuían variaron a lo largo de los 20 años de duración, pero al final, desde el 2012, se entregaban las tabletas de micronutrientes múltiples o de MMS. Otros programas como el arranque parejo a la vida, que ofrecía servicios de salud y planificación familiar, empoderamiento de la mujer, el programa de abasto social de leche Liconza, que distribuye leche fortificada para niños y mujeres en edad reproductiva, y también el programa de salud materna y perinatal con intervenciones de educación nutricional, servicios de salud y planificación familiar y empoderamiento de la mujer. En el taller de expertos se exploraron los factores que pudieran haber contribuido con la reducción de la anemia del 99 al 2012 y aquellos que pudieran haber favorecido su incremento del 2012 al 2018. Esto desde la perspectiva de los expertos participantes, por supuesto. Los factores que contribuyeron a la reducción se encuentra el programa Prospera con su esquema de suplementación de tabletas y las transferencias condicionadas, además del paquete de servicio, el programa Liconza, que ya les comenté que tenía distribución de leche fortificada, la mejora y vigilancia de la atención perinatal, la seguridad alimentaria, acceso y mejora en la disponibilidad de alimentos con hierro biodisponible, así como la sinergia entre varios programas enfocados a fortalecer la nutrición y la entrega de los micronutrientes y un adecuado presupuesto. Entre aquellos que contribuyeron al incremento de la anemia se encuentra el incremento marcado en el consumo de alimentos ultraprocesados, que como sabemos tienen un bajo contenido de micronutrientes, la relajación en la implementación de ciertos programas, los problemas en la implementación de las estrategias de comunicación para cambio de comportamiento, una falta de aplicación de la norma para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, y la disminución en la vigilancia del estado nutricional en los servicios de atención del primer nivel. También una disminución en la asignación de recursos para la atención de este problema. Entonces, les quiero platicar del componente de salud y nutrición del programa Prospera, ya que este es un excelente ejemplo de investigación de implementación relacionada con los micronutrientes múltiples, los MMS, aplicado a un programa de nutrición a gran escala.
Esta experiencia se encuentra publicada en un número especial del Journal of Nutrition y es una contribución importante a la ciencia de implementación. Para ello utilizamos el Program Impact Pathway, el cual es un concepto similar a la teoría del programa que se usó para examinar este y otros programas de transferencias condicionadas. El Program Impact Pathway permite guiar y resaltar el alcance y la calidad de la implementación del programa y su impacto y nos permitió identificar los factores de diseño e implementación, los cuellos de botellas que estaban limitando el impacto y también informar las opciones para fortalecer el diseño y la implementación del mismo. En esta figura podemos ver en las líneas punteadas en la parte de arriba cómo el programa busca lograr mejores resultados en el embarazo y la lactancia a través del dinero en efectivo proporcionado a la mujer, que era la cabeza de familia, y estaba destinado a empoderarlas y llevar a una mayor compra de alimentos. Nutrivida, que era una bebida fortificada, fue desarrollada para llenar los vacíos dietéticos de micronutrientes claves necesarios durante el embarazo. Había sesiones educativas que eran parte de la corresponsabilidad y incluía temas de ingesta dietética, uso de suplementos, entre otros. Y además, a través de todas estas acciones, el programa buscaba lograr los mejores resultados en el embarazo y la lactancia. A largo plazo buscaba aumentar el capital humano entre las familias de bajos ingresos mediante la mejora en estos resultados en salud. Dentro de los resultados que encontramos es que durante los primeros años, particularmente de implementación, hubo aumento significativo en la cobertura de la atención prenatal en las mujeres beneficiarias embarazadas. También el programa mejoró con éxito la puntualidad y la frecuencia de la atención prenatal. Hubo un aumento de casi 17% en la atención prenatal durante el primer trimestre y un aumento del 4% en el número de visitas atendidas por mujeres. Sin embargo, la calidad de la atención prenatal seguía siendo un problema y sigue siendo un desafío en el sistema de atención primaria en salud, al igual que el acceso para algunas mujeres, en particular las mujeres indígenas. Y si bien la participación en la atención prenatal era casi universal, solo el 37% de las mujeres recibió el suplemento fortificado Nutrivida y un porcentaje ligeramente superior en las zonas rurales que en las urbanas. A través de la ruta de impacto del programa, identificamos algunos desafíos claves y si bien los suplementos eran aceptados, había un limitado potencial para modificar la calidad de la dieta debido al patrón de utilización en el hogar. Era una bebida fortificada que era distribuida con otros miembros dentro de la familia. La estrategia de comunicación no estuvo bien diseñada ni implementada y no se adecuaba a su objetivo y era completamente centrada en el uso de suplementos sin ser una estrategia más integral en temas de nutrición y alimentación infantil. Y tenía el programa un diseño común en todas las regiones, por lo tanto no se adaptaba a las necesidades especiales de algunos subgrupos de población, como los grupos indígenas, lo que afectaba la utilización del programa por parte de estos grupos. Entonces, la identificación de estas brechas desencadenó una serie de estudios adicionales para mejorar la comprensión de los factores socioculturales que podían influir en la aceptación y utilización del programa y los suplementos, para informar las posibles alternativas a Nutrivida, y Nutrisano era el del niño, pero Nutrivida era el de la mujer, y también para ver las oportunidades y los enfoques para fortalecer el componente de capacitación que contribuyera a un mejor impacto con la modificación de comportamientos relacionados con el programa de nutrición y alimentación infantil. Por razones de tiempo voy solo a destacar los estudios para el cambio de esquema de suplementación en las mujeres. Se evaluó el impacto de la suplementación con la bebida fortificada, que era el suplemento que distribuía el programa, con dos alternativas de suplemento, micronutrientes en polvo y las tabletas de micronutrientes múltiples. Se consiguió que no hubo diferencia significativa de impacto entre los tres suplementos en desenlaces como anemia, deficiencia de hierro y crecimiento del niño.
Cabe destacar que los suplementos tenían el mismo contenido de micronutrientes los tres suplementos. Luego también se evaluó la aceptabilidad de estos suplementos en las mujeres embarazadas y en lactantes y se vio que tanto las tabletas como los micronutrientes en polvo eran preferidos ante Nutrivida y básicamente porque percibían un desagrado por las características organolépticas de la bebida fortificada. Entonces, las preferencias al comparar las tabletas de micronutrientes múltiples con los micronutrientes en polvo, vimos que las tabletas eran preferidas por la practicidad en el uso y por la ausencia de olor y sabor. Al considerar entonces las características de las tabletas, las experiencias con la facilidad de su uso y los efectos percibidos sobre la salud, los MMS presentaron la menor cantidad de barreras y la mayor aceptabilidad. Estos estudios de aceptabilidad y las estimaciones de costo fueron decisivos para el cambio en el esquema de suplementación. Y a pesar que las tabletas eran un poco más costosas que los micronutrientes en polvo, eran más económicas que el suplemento que se estaba dando y la aceptabilidad era mucho mayor y por eso se decidió cambiar a las tabletas de micronutrientes múltiples. Entonces, como parte de todos estos estudios, se decide reformular el componente de salud y nutrición de Prospera y se crea lo que se llama la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición ESIAN, que tenía tres componentes: el de suplementación con un nuevo esquema que lo vamos a ver, el de equipamiento de las unidades de salud para pesar, tallar, medir y aplicar estrategias de comunicación, y también el componente de comunicación para cambios de comportamiento y capacitación del personal. El esquema de suplementación entonces consistió ahora en un esquema diferenciado por rural-urbano. En urbano las mujeres, bueno, tanto en urbano como en rural, recibieron las tabletas de micronutrientes múltiples, entre otros también resultados de los diferentes estudios de implementación. La bebida tenía un gran contenido de azúcar y realmente no era necesario en un contexto de transición nutricional donde el sobrepeso inicia muchas veces durante el embarazo y después del embarazo en estas mujeres, ¿no? Luego, en urbano, en todo el grupo de edad de 6 a 5 años se dio micronutrientes en polvo, eso para niños. Y en rural, pues sí hubo un esquema diferenciado donde había micronutrientes en polvo para todos de 6 a 5 años, pero ya en el primer año se daba una papilla fortificada y en el segundo año se daba una bebida láctea fortificada. Esto era para niños. Para mujeres fue solo Nutrivida a partir del 2012 y en tabletas. Esta formulación de Nutrivida era una formulación específica para el contexto de México, es una formulación de 9 micronutrientes en comparación con los 15 que tiene Unimap. Y básicamente la diferencia es que el Unimap tiene vitamina A, vitamina del complejo B, selenio y cobre, y mientras que Nutrivida pues no tiene estos nutrientes. Como parte de la nueva estrategia de comunicación de la CIAN, se contempló un componente importante orientado a la promoción del consumo de las tabletas Nutrivida, tanto para el personal de salud como para las madres, para favorecer la adherencia y el consumo según las recomendaciones. Ya prácticamente antes de que se suspendiera el programa Prospera, hicimos una evaluación de implementación de los suplementos de tipo cualitativa a solicitud del programa. Por razones de tiempo me enfoco en las barreras principalmente y esto es específico para las tabletas. Había, desde el punto de vista personal de salud, una falta de conocimiento de ellos y de los responsables del programa sobre el esquema de suplementación, ya que era un esquema complejo, como lo vieron, sobre todo el de niños, el de mujeres eran solo tabletas. Solo se proporcionaba el taller de los suplementos una vez al año, en vez de con la periodicidad con lo que había sido diseñado. Había una falta de utilización de los materiales que se realizaron de la estrategia, muchas veces por desconocimiento de la misma, una falta de promoción en el uso de los suplementos, por falta de conocimiento sobre los beneficios, uso y sobre todo de la calidad de las tabletas. Y básicamente esto se debió a un problema de implementación de lo que había sido diseñado, no tanto por la falta de una estrategia bien diseñada. Y luego, posteriormente, pues sí, fue una estrategia que diseñamos para principalmente el personal de salud. No había dinero para hacer
un componente de comunicación masiva y definitivamente hay una alta rotación de los médicos. Entonces, eso sí fue, digamos, un problema en el diseño de esa estrategia. Luego había una ausencia de una estrategia de supervisión para los suplementos o para todos los temas de la CIAN y los médicos realmente no confiaban mucho en la calidad del producto porque incluso recomendaban otro tipo de suplementos para mujeres embarazadas en vez de dar los propios suplementos del programa. Desde la perspectiva de las madres, perdón, no todas las mujeres reconocían la importancia del uso de las tabletas, algunas beneficiarias aún desconocían el esquema de suplementación y no demandaban la cantidad adecuada, y los problemas para llegar a la unidad de salud a retirar el suplemento. Como era un programa que estaba basado en la mujer, ella era la que tenía que ir a la unidad de salud a retirar el suplemento y esto generaba pues tiempo de traslado que no tenía, mala asignación en la regionalización a las unidades de salud, dado a trabajo, labores del hogar, etc. Entonces no podía muchas veces asistir a la unidad de salud a retirar los suplementos. Entonces se formularon una serie de recomendaciones al programa, como simplificar y fortalecer el proceso de entrega y obtención de tabletas, que la entrega fuera no por el médico que es el que rota, sino la enfermera que realmente está permanente en los centros de salud, mejorar el posicionamiento de las tabletas con estrategias de comunicación masiva y no solo una estrategia basada en la comunicación interpersonal y en la capacitación del personal de salud, establecer una estrategia de supervisión continua y específica para los suplementos e incluir en el sistema de información en salud indicadores claves relacionados con la distribución y uso de los suplementos. Y también realizar una evaluación de implementación cuantitativa y con enfoque en los suplementos, en la capacitación y comunicación, los tres componentes de la CIAN, pero desafortunadamente ya esto no fue posible, por lo que les comenté que desapareció el programa. Desafortunadamente, como todo el mundo, estamos enfrentando nuevos retos por la pandemia de COVID. Sabemos que el COVID amenaza y ha afectado la situación económica y de salud y nutrición de los hogares más vulnerables, los más pobres y con un estado nutricional y de salud que ya era deficiente, ya estaban en desventaja social. El COVID entra a México con un 55% de los hogares con algún tipo de inseguridad alimentaria. Entonces, esto realmente pues agrava la situación y adicionalmente pues ha habido una disminución en el acceso y la disponibilidad de los servicios de salud y a las acciones de prevención, entre ellos el control prenatal. Estudios que se están realizando en el Instituto Nacional de Salud Pública por colegas nuestros ya han estimado y aproximadamente el 30% de los suplementos de hierro y ácido fólico se han visto disminuidos, así como también la atención prenatal. Y esto desafortunadamente en un contexto donde desapareció el programa Prospera desde 2018 y por lo tanto no contamos con ese programa que podía mitigar los efectos de la pandemia en estas familias más vulnerables y en los niños y en las mujeres en edad reproductiva, más bien en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que recibían, aparte de la transferencia, los diferentes suplementos. Entonces, esta es digamos, un reto adicional que estamos en. Considerando el contexto global de la pandemia y particularmente en el caso de México, en la ausencia de un programa que esté distribuyendo suplementos para mujeres embarazadas, recomendamos para mejorar el problema de anemia en este grupo etario que se adopten las tabletas de micronutrientes múltiples. En el caso de México, la formulación específica que ya les voy a presentar en la próxima lámina y para todos los países como un imperativo de género y de equidad. Distribuir las tabletas de micronutrientes múltiples como parte de la atención prenatal fortalecida que es tan necesaria en estos tiempos de COVID. Y no solo a través de los servicios de salud, porque sabemos que muchos servicios están siendo afectados y que las mujeres no están asistiendo a los servicios de salud por temor al contagio. Por lo tanto, también utilizar otro tipo de plataformas como sistemas comunitarios, programas de desarrollo social, entre otros. Y desde luego retroalimentar ese programa que se implemente con las lecciones aprendidas tanto de Prospera como de otros programas a nivel internacional.
Para el caso nuestro, incluir en el catálogo único de medicamentos la formulación tanto de las tabletas nutrividas mejoradas, que es específica para nuestro contexto, como la formulación de Unimap, en caso de para que se puedan recibir donaciones de estos MMS que ya están disponibles a nivel global. Gestionar la producción local de los MMS, como lo hicimos en el pasado. Las tabletas Nutrividas eran producidas por Liconza, es una empresa del gobierno local. Implementar una estrategia de comunicación no solo a través de la comunicación interpersonal en las unidades de salud, sino también a través de medios de comunicación masivos que permitan generar una mayor demanda del producto, una mejor adherencia a las recomendaciones de las tabletas y un mejor posicionamiento de los mismos. En esta lámina entonces les presento la propuesta de MMS mejorada para México. Es mejorada porque estamos agregando esta serie de nutrientes que están debajo de la vitamina A, todas las del complejo B, selenio, cobre y magnesio, que están en la Unimap pero que no las teníamos nosotros. No estamos recomendando la adición de vitamina A, ya que la depresión en el país es baja y por posibles riesgos en el embarazo pensamos que no se debe agregar. Y adicionalmente estamos aumentando la cantidad de vitamina D. Y ya para concluir, el impacto positivo que hemos observado en anemia a lo largo de los años en el país ha estado asociado con la gran disponibilidad de programas y la sinergia entre ellos para el combate a la anemia y mejora de la nutrición en el país. Y sobre todo por el programa Prospera y sus 20 años de duración, con innovaciones constantes basadas en investigación de implementación. Una de ellas es la estrategia con suplementación de micronutrientes múltiples y su respectiva estrategia de comunicación, que fue para cambios de comportamiento, que fue informada por la evidencia más actualizada para el momento y también por los estudios de implementación en el contexto del propio programa. Como les dije, distribución de tabletas con micronutrientes múltiples, hierro y ácido fólico, formulados específicamente para el país, distribuidos a través de un programa de desarrollo social y combate a la pobreza, a través de los servicios de salud del primer nivel de atención, que incluía la corresponsabilidad de atención a la consulta prenatal y que llegaba a más de 5 millones de familias. Y bueno, como les comentaba, con una estrategia de comunicación no solo para el uso de los micronutrientes y de las tabletas, sino también para la prevención de la doble carga de la mala nutrición, mejora de la alimentación en el embarazo, la actividad física y prevención de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes y también el sobrepeso y la obesidad en niños. Esto es una de las pocas estrategias de este tipo incorporadas en este tipo de programas de transferencias condicionadas. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, ante el nuevo contexto de prestación de servicios con las afectaciones en la seguridad alimentaria, en el empleo, en la pobreza por el COVID, urge volver a implementar un programa con distribución de tabletas de micronutrientes múltiples con el objetivo de salvar la vida de mujeres y niños, fortalecer la atención prenatal tan importante en estos tiempos de COVID y también la equidad en las mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Perdón por haberme extendido un poco en el tiempo y quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas y discusión. Gracias.